7:27 minutos. Revisamos cuáles pueden ser las implicaciones de esa revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Gabriel Cifuentes está con nosotros. Gabriel, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra, Andrés y televidentes. Oiga, pareciera que nos salimos de un escándalo cuando ya estamos comenzando a entrar en otro. ¿Cuán grande es el golpe reputacional para este gobierno del cambio y de cara al 26, ¿no? Es que son muchos componentes. Alejandra, definitivamente uno no puede subestimar la gravedad de lo que significa este escándalo, no solo por lo que ya se conoce y solo se está comenzando a conocer, sino también porque esto daría cuenta de un entramado de corrupción que salpica al círculo más cercano del presidente. Creo que podría ser catalogado como el escándalo de corrupción más grave de los últimos años y sin lugar a dudas uno de los lunares más grandes del gobierno del presidente Gustavo Petro, que sin lugar a dudas afectará su gobernabilidad, pero como usted bien lo dijo también, su legitimidad. Gabriel, ¿con qué piso queda este gobierno en medio de toda esta espiral de corrupción? Pues Andrés, lo que se ha conocido es muy grave, todavía falta por avanzar en los procesos judiciales, tanto frente a las investigaciones de congresistas como eventualmente lo que haga la Fiscalía con los funcionarios. Sin embargo, y sin perjuicio de la presunción de inocencia, lo que hasta ahora se conoce, lo que hasta ahora se comienza a ver es un hecho de corrupción muy grave que va a obligar al gobierno nacional a salir en defensa de sus funcionarios, a salir en defensa de sus gestiones, y esto, por supuesto, va a tener un gran desgaste político, sobre todo con un gobierno que ya está entrando en la recta final del mandato. Oiga, frente a eso que usted dice, un gobierno que sale en defensa de todos los nombres salpicados en diferentes escándalos de corrupción, hay un trino que pone ayer el presidente Gustavo Petro diciendo esto que era el diario vivir de los ministros de Hacienda y no era investigado antes, se convierte hoy en delito en virtud de la corrupción. Transforman la víctima en victimario, porque dice el presidente Gustavo Petro que ahora el ministro es víctima de un entrampamiento y de una extorsión de los congresistas para aprobar cupos indicativos. Por eso ahora subrayaba la palabra cambio, porque es que ese ha sido el principal motivo de discusión entre las voces opositoras, que dicen que el gobierno Gustavo Petro llega con una promesa de cambiar algo que se ha convertido en la constante en su gobierno, los escándalos de corrupción. Yo creo, Alejandra, que esa declaración o ese trino del presidente es desafortunado. Tratar de victimizar o tratar de demostrar que aquí la víctima ha sido el ministro de Hacienda por cuenta de que esta clase de prácticas han sido usuales, y esto también hay que decirlo, para la aprobación de los proyectos es absolutamente desatinado. Yo creo que por el hecho de que una práctica sea constante no la hace menos ilegal, y si la justicia llega a comprobar que efectivamente para el trámite de ciertos proyectos o de los conceptos de la Comisión Interparlamentaria se negociaron unos cupos indicativos, por más costumbre que sea eso en el Parlamento, no deja de ser ilegal y sobre todo, Alejandra, como usted bien lo dice, para un gobierno que prometió transformar esas prácticas políticas de suma gravedad. Fue su premisa, Gabriel, así es, la promesa del cambio y más desde estas esferas políticas en el país. Gabriel, vamos a continuar más adelante con este análisis, revisando también las distintas aristas, porque en medio de este escándalo y las dudas que hay sobre el ministro de Hacienda, se tendrán que tramitar proyectos económicos muy importantes para el gobierno, como la ley de financiamiento. La iniciativa atraviesa por un momento crítico. A tan solo 16 días de que finalicen las sesiones ordinarias en el Congreso de la República, la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria se encuentra en cuidados intensivos, pues los recientes escándalos que salpican al ministro Bonilla junto a la negativa de los integrantes de las comisiones económicas generan incertidumbre sobre su posible aprobación. El propio presidente del Senado fue claro sobre su voto al proyecto. El voto de Efraín Cepeda será negativo a una reforma tributaria que genera incertidumbre. Postura que también asumieron otros integrantes de la Comisión Económica del Senado. El mensaje del presidente Petro es: ejecute los 97 billones de pesos que tiene en fiducia y no le toque el bolsillo más a la gente. Nuestra posición es no aprobar la creación de más impuestos, dado que ello terminará generando más desempleo, pobreza y hambre. Esa reforma es un exabrupto, es una reforma irresponsable desde todo punto de vista. Haré lo que sea necesario para tumbar este proyecto en la Comisión Tercera del Senado. Y mucho más
cuando finalmente se comprueba el vínculo del ministro de Hacienda con el escándalo asqueroso de corrupción de la unidad de riesgo. Por su parte, el presidente Petro ha cuestionado la actuación de las comisiones económicas. Y las comisiones que se llaman de crédito público están aprobando créditos para pagarle la deuda a Duque. Luego la deuda tiende a estar impaga y al mismo tiempo se niegan a aprobar la ley que permita que recursos nuevos lleguen al Estado. Se vienen días intensos en el Congreso, pues a la ley de financiamiento se suman los debates de la jurisdicción agraria, reforma a la justicia, sistema general de participación, entre otros puntos en agenda. Gabriel, y volvemos con usted justamente para preguntarle si todas estas declaraciones se convierten en un palo en la rueda, si pueden truncar el avance de los proyectos que cursan en el Congreso, especialmente la ley de financiamiento. Pues Alejandra, indudablemente este escándalo siembra un manto de dudas, genera un ambiente absolutamente enrarecido en el Congreso, lo cual va a dificultar un proyecto que ya venía con muchísimas dificultades. Recordémosle a la audiencia que se aprobó por decreto un presupuesto desfinanciado y lo que busca esta ley es suplir ese hueco de 12 billones. Pero este escándalo le suma un nuevo gradiente de dificultad. Ahora, Alejandra, quiero ser claro, históricamente es muy difícil que una ley de financiamiento o una tributaria sea negada por el Congreso, porque de ahí salen recursos también que van a beneficiar a las regiones y de los cuales también se van a ver beneficiados los congresistas con los proyectos que ahí se financien. Sin embargo, ya lo manifestado por el Partido Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático dificulta las matemáticas para que por lo menos logre avanzar de aquí al cierre de año. Gabriel, en este nuevo golpe a la legitimidad que hay en la política en el país, ¿cómo queda o cómo ve usted esa posibilidad de que cursen algunas de las reformas que más esperan en el Congreso hoy? Sin lugar a dudas, Andrés, esto va a tener un impacto político, esto va a tener un impacto en los corrillos del Congreso, pero cada trámite, cada ley tiene una vida y una personalidad distinta. Así que sería irresponsable señalar que por este escándalo del ministro de Hacienda se van a ver afectados todos los demás proyectos. Lo que sí va a pasar indudablemente, Andrés, es que la oposición va a tratar de utilizar este escándalo para torpedear la agenda legislativa del gobierno, romper quórum, generar debates de control político, dilatar las discusiones, y esto va a tener sin lugar a dudas un efecto negativo en uno o varios de los proyectos que se están actualmente tramitando y que además van contra el tiempo. Recordemos que ya antes del 16 de diciembre hay varias reformas que se tienen que aprobar en el Congreso. Sí, de eso vamos a hablar ahorita en las movidas políticas. Es que muchos hablan de un escenario de bloqueo, de un posible escenario de bloqueo en el Congreso. Una respuesta de sí o no. ¿Usted ve cercana una renuncia al ministro Bonilla, Gabriel? No, pero es una situación muy delicada la que está enfrentando y que pone en riesgo también, digamos, la agenda económica del gobierno en el Congreso y ante la opinión pública. Gabriel, muchísimas gracias. Nos encontramos en un momentico aquí para hablar de las movidas políticas de esta semana. Claro que sí. Gracias.